Bueno, y bienvenidos a la sección B de esta primera clase del curso de Finanzas 1, en la que estamos viendo la evaluación por el método de flujos de caja descontados. En esta sección B vamos a hablar un poquito sobre los tipos de tasa de descuento, solo los vamos a introducir, los vamos a explicar a profundidad en la próxima clase, y luego vamos a hablar sobre los tres componentes, digamos, más importantes en la valoración de flujos de caja descontado, además de la tasa de descuento, ¿verdad? Que sería el flujo per se, y vamos a ver dos tipos, uno para la firma y otro para el equity, para el accionista. Vamos a ver el valor terminal y vamos a ver la tasa de crecimiento esperado. Y recapitulando, esta es la fórmula para valorar los flujos descontados. Entonces el valor de la empresa o el valor del patrimonio, dependiendo de qué tipo de flujo utilicemos, es igual a la sumatoria de los flujos descontados más el valor presente del valor terminal. Y quiero hablar e introducir un poquito sobre las tasas de descuento, ¿verdad? La tasa de descuento es un ingrediente crítico en la valoración de flujo de efectivo descontado. Los errores en la estimación de la tasa de descuento o de utilizar una tasa de descuento no apropiada, vamos a enfatizar esto porque ustedes van a ver que hay dos tipos de flujo y cada uno de los cuales tiene asociado una tasa de descuento. Para el tipo de flujo efectivo pueden conducir a errores graves en la valoración. La tasa de descuento utilizada debe ser coherente tanto con el riesgo como con el tipo de flujo de caja que se está descontando. El flujo de efectivo de la empresa, cuando utilizamos el flujo de efectivo de la empresa, usted va a utilizar el WACC. Se obtiene el valor de mercado de la empresa, incluye deuda. Y cuando usted utilice el flujo de efectivo del accionista, vamos a descontar por el CAE. Se obtiene el valor de mercado del capital accionario. ¿Y qué es CAE y qué es WACC? A lo mejor usted ya no se acuerda o se acuerda, pero si ya no se acuerda, lo vamos a refrescar en la próxima clase, se lo prometo. Bueno, y ahora les quiero hablar sobre la diferencia entre la tasa de descuento y el rendimiento sobre el capital. La tasa de descuento es la tasa que se le exige a los flujos del proyecto o a la empresa de acuerdo a su nivel de riesgo. Está relacionado con el valor de mercado de la empresa, y déjenme subrayar valor de mercado. Los flujos de la empresa se descuentan al WACC, los flujos al inversionista se descuentan a la tasa de descuento del CAE, que vamos a aprender a calcular tanto el WACC como el CAE, vamos a aprenderlos a calcular en la próxima clase. Por el otro lado tenemos el retorno sobre capital, que es la utilidad operativa después de impuestos dividida entre el valor contable de la empresa. Y déjenme poner aquí, subrayar valor contable, que es el valor en libros de la deuda más el patrimonio. Este BL es valor en libros del patrimonio más el valor en libros de la deuda. Y a la utilidad operativa multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, en la literatura en inglés la van a encontrar con el nombre de NOPAT, que son los Net Operating Profits After Taxes. Es como la utilidad operativa neta después de impuestos. Es prácticamente ajustar el EBIT, que las utilidades antes de intereses e impuestos la van a encontrar en la literatura en inglés como EBIT, por 1 menos la tasa impositiva. Y aquí podemos ver dos tipos de flujo de caja. Tenemos el flujo de caja de la empresa, que en inglés usted lo va a ver mucho en la literatura como el Free Cash Flow to the Firm. Es el flujo efectivo que genera la empresa y es independiente de quién recibe los flujos. Una parte de esos flujos irá a los accionistas y otra parte de esos flujos irá a los acreedores. Cuando usted utilice este tipo de flujo, descuente con el WACC. El otro tipo de flujo es el flujo de caja al accionista, que en la literatura en inglés usted va a reconocer como el Free Cash Flow to Equity. Es una medida de la cantidad de efectivo que queda en el negocio después de que se haya pagado los gastos financieros y después de cualquier reinversión necesaria para sostener los activos de la empresa y el crecimiento futuro. Cuando usted utilice los flujos de caja al accionista, usted va a descontar por el CAE. Bien, y ahora déjenme explicarles cómo vamos a calcular los flujos de caja a la empresa, ¿verdad? A la firma. Vamos a partir del NOPAT, que como habíamos dicho es un EBIT ajustado por 1 menos la tasa impositiva. A eso le vamos a sumar la depreciación,
le vamos a restar los gastos de capital y le vamos a restar los gastos, perdón, los cambios en el capital de trabajo. Y vamos a obtener el flujo de caja a la empresa. Entonces, esto ya se les había mencionado, ¿verdad? Que en la literatura en inglés van a encontrar este NOPAT como los Net Operating Profits After Taxes, y no es más que el EBIT ajustado por la tasa, por uno menos la tasa impositiva. Es como la fracción del EBIT que realmente le entra a la empresa. Sí, de hecho. Y ahora vamos a explicar cómo se calculan los flujos de caja al accionista. Este es de equity, ¿verdad? De patrimonio. Y en este caso vamos a partir de la utilidad neta, le vamos a sumar las depreciaciones y amortizaciones, que son gastos que no son salidas de efectivo, y vamos a llegar a un flujo de caja operativo al accionista. A esto le vamos a quitar los dividendos a las acciones preferentes. Las acciones preferentes son como un tipo de deuda, digamos. Podría decir, es un espacio ahí ambiguo entre el patrimonio y la deuda, porque las personas que tienen acceso que son tenedores de acciones preferentes, digamos, no tienen derecho a voto, o sea, no son acciones como tal, pero cuando las cosas van mal, tienen prioridad sobre los accionistas normales, por así decirlo. O sea, cuando la empresa quiebra, primero, obviamente, van los proveedores, luego los acreedores, que son los que tienen deuda, luego van los accionistas preferenciales, los accionistas preferentes, y luego van realmente los accionistas normales, por así decirlo, los dueños de la empresa. Entonces, el flujo que estamos calculando es para estos accionistas normales, y por eso le estamos quitando estos dividendos a las acciones preferentes, le quitamos el gasto de capital, le quitamos los cambios en el capital de trabajo, estos dos justo como en el caso del flujo para la empresa, le quitamos el pago al principal de la deuda. Recuerde, estos dos, aquí va a estar como la gran diferencia. Recuerde que este es el flujo al accionista. Entonces el accionista va a recibir una cantidad de dinero que ya no incluye los gastos financieros, que sería, digamos, el pago de los intereses al banco, más la emisión de nueva deuda. Digamos, si la empresa contrae nueva deuda o emite bonos, por ejemplo, esas emisiones usted se las va a sumar. Piense en los flujos como lo que entra y sale de su bolsa. Estas no son utilidades, es efectivo que esté entrando o saliendo de su bolsa. Si usted tiene que pagar gasto financiero, eso sale de su bolsa, ya no entra. Pero en cambio, si usted emite nueva deuda, ese dinero que entra a su bolsa y lo va a meter aquí. Y así es como usted llega al flujo de caja al accionista. Y ustedes me van a preguntar, ¿y entonces cuál de los dos debo utilizar? ¿El flujo de caja de la firma o el flujo de caja del accionista? Y bueno, la evaluación debería ser similar independientemente de cuál utilice. Usted si hace un buen cálculo de flujos, si hace un buen cálculo de su tasa, el número de la evaluación debería ser muy similar por un método o por el otro, siempre y cuando los flujos estén correctamente calculados y descuente con la tasa apropiada, ¿verdad? Si usted está utilizando flujos a la empresa, descuenta con el WACC. Si está utilizando flujos al accionista, descuenta con la CAE. El flujo de caja a la empresa es más sencillo de calcular. Si se fijan, bueno, si ustedes acaban de ver que para calcular el flujo de caja al inversionista, uno tiene que hacer la amortización, ¿verdad? Tiene que calcular gastos de interés, tiene que hacer un montón de cosas, es un poco más complicado. Entonces, si usted puede, utilice los flujos de caja de la firma. Pero, ¿qué es lo que pasa? Para utilizar este flujo de caja de la firma, usted tiene que suponer que la estructura de capital de la empresa va a permanecer, si no bien y exactamente igual, va a ser muy parecida durante toda la vida de la empresa. ¿Y por qué? Porque usted va a hacer eso calculando el WACC, que es un costo ponderado del costo de capital. Es una tasa ponderada del costo del capital que tiene en cuenta que se calcula con base a los pesos del equity, del patrimonio, y al peso de la deuda. Si hay una variación sustancial durante la vida de la empresa de esos pesos, el WACC ya no va a ser igual y entonces perdería, digamos, valor, no valor, pero ya su cálculo no sería tan bueno como si usted lo hubiera hecho calculando flujos al inversionista.
Entonces de eso va a depender realmente la decisión de cuál tipo de flujo va a ocupar. Si usted supone que la estructura de capital se va a mantener muy similar durante la vida de la empresa, no se complique, utilice flujos de caja a la empresa y descuente con el WACC. Si usted, por el contrario, considera que la estructura de la empresa va a ir cambiando, entonces va a tener que calcular flujos de efectivo al inversionista y descontar con la CAE. Y ahorita déjenme explicarles un poco sobre el valor terminal. Una de las suposiciones que se toman en cuenta a la hora de estimar los flujos de caja es que la actividad de la empresa continuará por un periodo de tiempo indefinido, es decir, el llamado principio básico de empresa en funcionamiento. Eso se los podría preguntar en un examen. De esta forma, se debería proyectar dichos flujos hasta el infinito para posteriormente calcularlos a valor presente. Esta aproximación carece de toda practicidad, por lo que es común dividir la vida de la compañía en dos periodos. Un periodo discreto para un número n de ejercicios, generalmente entre 5 y 10, y un número infinito a partir del periodo n más 1, que se simplifica con el cálculo del valor terminal. Y una pregunta que debería surgirle a usted ahorita es, ¿cómo estimo esa n, ese periodo discreto? Bueno, usted lo va a estimar, digamos, con base al tiempo en que usted cree que va a tener una ventaja competitiva y que los flujos de su empresa van a crecer por encima de la tasa de crecimiento de la economía. O sea, digamos, si usted cree que su empresa es muy diferenciada, tiene un modelo de negocio muy único y puede mantener esa ventaja competitiva por 10, 20 años, entonces usted va a hacer flujos por 10, 20 años. Por el contrario, si usted cree que su empresa ya no es tan diferenciada y no puede mantener una tasa de crecimiento encima del de la economía por mucho tiempo, entonces usted va a considerar una N de 3, 4, 5 años. Luego de esa N, usted va a suponer que su empresa va a crecer a la misma tasa que crece la economía. De eso depende entonces, para resumir, que usted escoja un periodo discreto alto o bajo o alto. Por lo tanto, el valor terminal recoge el valor futuro de los flujos de efectivo esperado por la empresa en el resto de su vida infinita, tras el periodo discreto. Para su cálculo se parte de la suposición que a partir del año n más 1 los flujos de la compañía continuarán creciendo a una tasa constante. De este modo se puede pensarse en el valor terminal como si fuese una anualidad. Y aquí estaría como la fórmula para calcular el valor terminal. Sería el flujo en estado estable, que sería, digamos, el flujo que produciría la empresa una vez que se termina el periodo discreto y comienza a crecer a la tasa de crecimiento de la economía, dividido entre el WACC menos la tasa de crecimiento. Este flujo en estado estable, hay varias formas de calcularlo, digamos. La más sencilla es suponer que va a crecer Fn, que sería como el último flujo del periodo discreto, multiplicado por 1 más G, G siendo la tasa de crecimiento de la economía, por decirlo así. Entonces usted va a suponer que a partir de n más 1 comienza a crecer con la tasa de crecimiento de la economía y que el flujo sería el último flujo que usted calcula por 1 más G. Esta es la forma más sencilla y simplista de hacerlo. Digamos, usted puede hacer suposiciones, hay formas, digamos, un poco más elegantes de hacer esto. Pero si usted le dan el número y le dicen calcúlelo, métalo a la fórmula así. Hay formas más elegantes de hacerlo. Cuando desarrollemos los casos, vamos a ver que en cada uno de los casos vamos a tener suposiciones diferentes y vamos a calcular ese flujo en estado estable de manera diferente. Cuando no le digan lo contrario, o cuando usted no quiera suponer lo contrario, métalo a esta fórmula sencillita. Y ahorita vamos a ver cómo calcular esa G de la que les estoy hablando, ¿verdad? El crecimiento esperado de la utilidad operacional según el análisis fundamental. Entonces, el gasto, perdón, este no es un gasto, es una tasa de crecimiento, ¿verdad? Sería igual al gasto de capital neto más el cambio en capital de trabajo por el rendimiento sobre el capital, dividido esto entre NOPAT, ¿verdad? Este es NOPAT, no se pierda. Y a todo esto, al gasto de capital neto más el cambio en capital de trabajo, todo eso es la tasa de reinversión
por el retorno sobre capital. Y aquí le dice uno de los primeros postulados. Ninguna empresa puede esperar que sus ingresos operativos crezcan con el tiempo sin reinvertir, sería esta parte de la tasa de reinversión, parte de su utilidad operativa en gastos netos de capital y o capital de trabajo. Entonces lo que le está diciendo, usted no puede crecer si no reinvierte. Entonces, ¿a qué tasa va a crecer su negocio? A la tasa de reinversión por la tasa del retorno sobre capital. Lo que reinvierte por lo que está ganando. Bueno, y aquí tenemos ya la última slide de esta presentación o de la sección B de esta presentación y es el segundo postulado de la tasa de reinversión y retorno sobre capital. Tenemos esta fórmula que pusimos en la slide anterior. Despejamos tasa de reinversión y nos queda que la tasa de reinversión es igual a la tasa de crecimiento entre la rentabilidad sobre el capital. Y tenemos este segundo postulado. Las necesidades netas de gasto de capital de una empresa para una tasa de crecimiento dada deben ser inversamente proporcionales a la calidad de sus inversiones. O sea, lo que les está diciendo es esto, ¿verdad? Que la tasa de reinversión es directamente proporcional a la rentabilidad del capital, que vendría siendo como la calidad de la inversión. Con esto doy por finalizada la sección B. En la tercera sección vamos a hacer un ejemplo de Disney que espero que les guste.